Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en el parawebinar Blastocistis en el límite entre el bien y el mal. Soy María Trelli, soy vocal de la Sociedad Española de Parasitología y profesora de parasitología en la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Valencia. Para mí es un placer tener este espacio en el que poder compartir con todas y con todos parte de nuestros estudios y estudios que han llevado a cabo compañeros de otros equipos con los que solemos colaborar. Y bueno, para contextualizar un poco el porqué de este parawebinar, pues cuando se me propuso organizar un parawebinar dentro de la SOCEPA, pensé en qué parte de nuestros estudios se quedaba fuera normalmente de los congresos de parasitología. Y bueno, ya os he comentado que soy profesora de la Universidad de Valencia, pero también formo parte de una unidad mixta de investigación en el ISLAFE, que es el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe de Valencia. Entonces, dentro del ISLAFE se han ido montando grupos de investigación multidisciplinares y uno de ellos, en el que yo participo desde hace ya muchos años, desde 2014, y se trata de una unidad mixta de endocrinología y nutrición. Y por la parte de nutrición, en todo lo que tiene que ver con intolerancias a alimentos, pero también enfermedades metabólicas actualmente, nos dedicamos a aportar nuestro conocimiento en la comprensión pues, de lo que es la microbiota y su relación con la salud, la enfermedad y el tipo de enfermedades que se manejan en un servicio de endocrinología y nutrición. Por otro lado, también me permitió el estar en el Isla Fe, tener contacto con el servicio de microbiología y parasitología de allí y también iniciamos otra línea de investigación, pero con pacientes de la fe. Todo esto ha resultado pues, en varias publicaciones, varios proyectos, varias tesis doctorales bueno, se me ocurrió que sería una buena idea que las propias investigadoras que fueron responsables de estos proyectos nos hicieran una presentación de una parte de su tesis, porque normalmente las tesis no eran solo de blastocistis, sino eran más complejas, pero sí que solía haber un apartado que dedicábamos a la parte de parasitología y entre los parásitos siempre estaba blastocistis. Entonces, la primera de las ponencias la va a presentar Marta. Marta es farmacéutica, microipara, hizo la residencia allí en la FE y aprovechó la residencia para hacer su doctorado. La segunda ponencia nos la presenta Hanna, que Hanna es un endocrino que también durante su residencia en la FE pues, hizo la tesis en obesidad mórbida y entonces estudió la parte también de la microbiota y la obesidad. Y por último, la tercera ponencia se encarga de ella Carolina. Carolina recientemente ha defendido su tesis, es del equipo de investigación de David, de Sergio, del Carlos III, especialistas en protozoos, como todos sabéis. Bueno, también nos trae su tesis, que también es un estudio también intentando relacionar con clínica, pero en este caso en pacientes de cáncer colorectal. Esto en general. ¿Por qué me parecía interesante? Pues porque ya se llevan muchos años estudiando blastocistis y sí que creo que se ha avanzado todavía la controversia. La palabra típica de blastocistis es la controversia, pero sí que es verdad que hemos ido avanzando. Yo creo que David Carmena es el que ha cogido el liderazgo porque es el que se encarga de ir a las reuniones anuales que se hacen de blastocistis y tal, pero todos hemos ido aprendiendo y poco a poco todo lo que se ha ido avanzando nos lo ha ido trasladando David y hay cosas que ya se han avanzado y otras que todavía quedan ahí para futuros estudios. Entonces me gustaría pues contaros hasta dónde nosotros y equipos afines hemos ido pues eso, investigando y adelantando y qué queda por hacer. Entonces, sin más dilación, voy a dar paso ya a la primera ponente, que es Marta García Ita, facultativo especialista actualmente de micro y para en el Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia, que nos va a presentar su ponencia genotipado de aislamientos de blastocistis de pacientes pertenecientes al Departamento de Salud de la FE y su relación con la clínica. Pues cuando quieras, Marta. Vale, gracias María.
Bueno, una cosa antes de que mientras Marta nos comparte su presentación, deciros que hemos organizado el parawebinar de manera que las presentaciones, las ponencias van a ir una detrás de otra. Podéis ir dejándonos vuestras cuestiones en el chat y una vez acaben las tres ponencias, empezaremos a preguntar. Haremos el turno de preguntas al final, ¿de acuerdo? Pues ya está. Muchas gracias, Marta. Vale. Yo ya me muteo. Por favor, si podéis mutearos el resto para escuchar bien a Marta y cualquier cosa por el chat estamos en contacto. Vale, pues muchas gracias, María. Y bueno, para empezar, quería dar las gracias a todos por asistir a este webinar organizado por la SOCEPA. Y bueno, como ya me ha presentado la doctora Trellis, mi nombre es Marta García Ita y voy a exponer este estudio que forma parte de una tesis doctoral en el que analizamos tanto hallamientos de blastocitis como de Giardia duodenalis. Y es un estudio que llevamos a cabo en colaboración la Universidad de Valencia, el Instituto de Salud Carlos III de Majadahonda y el Hospital La Fe de Valencia. Y bueno, para empezar, una pequeña introducción en la que voy a hablar de tres puntos claves de blastocistis para contextualizar un poco la charla, comenzando con la diversidad genética de este protista intestinal. Existe una única especie que es Blastocystis sp que presenta una alta diversidad genética, llamando a las variantes genéticas como subtipos y a las variantes dentro de los subtipos como alelos. El estudio de esta variabilidad se basa fundamentalmente en la diversidad del gen codificante de la subunidad menor del ARN ribosómico 18S, abreviado como SSU-ADNR. Previo al año 2007, debido a que se habían estudiado casi en exclusividad aislamientos sostenidos de humanos, únicamente se conocían 9 subtipos de blastocistis. Sin embargo, debido al estudio de un mayor número de hospedadores, además del auge de las técnicas de biología molecular, hoy por hoy se conocen hasta el subtipo ST49 y durante este año seguramente aparezcan nuevos subtipos. En esta imagen tenemos los subtipos de blastocitis englobados en círculos con las especies animales en las que principalmente se aísla. Con fondo blanco son los subtipos que también se han aislado en humanos y con fondo gris son los que son exclusivos de animales. Aún así, alrededor del 90% de las colonizaciones e infecciones producidas en humanos se deben a los subtipos del 1 al 4, siendo la principal transmisión de estos cuatro subtipos antroponótica, es decir, de persona a persona, mientras que la aparición del resto de subtipos en humanos se suele deber a una transmisión zoonótica. El segundo punto es la epidemiología y prevalencia. Blastocitis es un protista intestinal muy ubicuo, existen más de 1.000 millones de personas colonizadas en todo el mundo, con una prevalencia de alrededor del 20% en países industrializados y más del 50% en países en vías de desarrollo. Aún así, no solamente por diferentes factores de riesgo según países, sino que los métodos diagnósticos también influyen en estas diferencias de prevalencia. El claro ejemplo lo tenemos aquí en España, donde vemos que la PCR a tiempo real presenta una sensibilidad mucho mayor que la PCR convencional y la microscopía. Y la alta variabilidad que encontramos entre los diferentes estudios que emplean las mismas técnicas diagnósticas se debe sobre todo a la inclusión en estos estudios de pacientes procedentes de países endémicos. En Valencia, las prevalencias, como vemos, son bastante similares al resto de España. En cuanto a la distribución de los subtipos, el subtipo ST3 es el mayoritario en humanos a nivel mundial, seguido de ST1 y ST2, mientras que ST4 tiene un claro acotamiento al continente europeo, mientras que ST6 se da principalmente en diferentes países de Asia. En España, el subtipo mayoritario es el ST2, seguido de ST4, ST3 y ST1, y muy por detrás queda ST6. Y ya el último punto de esta introducción es la patogenidad, factores de virulencia y clínica. Todavía hoy en día existe discrepancia sobre considerar blastocitis como un comensal o como un patógeno. En parte es debido a que presenta una prevalencia similar entre individuos sanos y sintomáticos, y también que los factores de virulencia todavía están pendientes de definir. El principal factor de virulencia es la producción de proteasa de cisteína, que favorece su permanencia en el intestino grueso debido a que degrada las inmunoglobulinas A del hospedador y además aumenta la permeabilidad intestinal y provoca un proceso proinflamatorio en el intestino, lo que podría explicar por qué en diversas ocasiones se ha asociado la blastocitis con la aparición de síntomas tanto gastro como extraintestinales del tipo urticaria crónica o artritis reactiva.
Sin embargo, como hemos dicho, existen pacientes con síntomas y también individuos sanos que portan este protista. Y el desarrollo de la clínica se considera que es debido a características del propio protista, como su concentración en heces, y durante muchos años se ha considerado algunas variantes genéticas, es decir, algunos subtipos con mayor poder patogénico que otros. Sin embargo, en los últimos años varios estudios han demostrado que un mismo subtipo puede adquirir diferentes fenotipos según colonice o infecte a un individuo o a otro, por lo que la variante genética como factor individual no será la responsable de la clínica. Características también del hospedador pueden afectar como el estado inmunológico, la coinfección con otros parásitos, los hábitos alimenticios o la microbiota concomitante. Al final, el desarrollo de la clínica podríamos entenderlo que es como un proceso multifactorial. Hablaremos de un equilibrio en el que realmente la blastocitis comensal se entiende como un comensal, componente de la microbiota intestinal, pero que es capaz de adquirir poder patogénico como parásito bajo determinadas circunstancias genéticas o ambientales. El objetivo que marcamos en este estudio es realizar un estudio de prevalencia y la diversidad molecular de blastocitis en pacientes del área de salud del Hospital La Fe de Valencia, realizar un análisis clínico epidemiológico y establecer si existe o no relación con la caracterización molecular. En cuanto a los materiales y métodos que empleamos para lograr este objetivo, las muestras que analizamos fueron heces, se estudiaron todas aquellas heces recibidas en el Hospital La Fe para estudio parasitológico entre junio de 2017 y agosto de 2019, y el diagnóstico clínico de rutina se realizó mediante microscopía óptica, donde en todas aquellas muestras en las que se observó alguna forma morfológica de blastocitis y que tras este diagnóstico clínico presentaba un remanente de más de 200 miligramos de heces, fueron seleccionadas y remitidas al Instituto de Salud Carlos III para realizar los procesos de biología molecular, comenzando con la extracción y purificación del ADN y después se llevó a cabo una PCR convencional dirigida frente a un fragmento de 600 pares de bases del gen SSU-ADNR. En aquellas PCR que resultaron positivas, se realizó secuenciación Sanger para la identificación del parásito y para la caracterización molecular, que se logró gracias al empleo de programas como el Chromas, MegaX y la base de datos PUF-MLST. Y luego para poder realizar el estudio clínico epidemiológico, pues se recogieron datos clínicos gracias a los programas de laboratorio, tanto sociodemográficos como síntomas y signos de los pacientes, llevándose a cabo el análisis estadístico mediante SPSS. En cuanto a los resultados y la discusión, pues comenzamos con los resultados obtenidos a partir de la microscopía óptica, es decir, los datos de prevalencia. Se recibieron durante estos 2 años de estudio 8.437 muestras de heces en el Hospital La Fe, correspondiéndose a 6.987 pacientes. De ellos, en un 11,6% se observó alguna forma parasitaria, siendo un 6,7% de blastocitis. Y en 332 muestras quedó remanente suficiente de heces como para poder ser remitidas al Instituto de Salud Carlos III y llevar a cabo las técnicas de biología molecular. Para poder llevar a cabo el cálculo de prevalencia real, y se eliminaron duplicados haciendo el estudio mediante episodios clínicos, obteniéndose entonces una prevalencia parasitaria de un 11,4% y un 6,4% para blastocitis, siendo este porcentaje bastante similar al de otros estudios realizados en España que emplean las mismas técnicas diagnósticas y poblaciones similares. En cuanto al análisis sociodemográfico de nuestra población, la edad media de todos estos pacientes fue de 30,5 años, con un 40,7% de niños, 47% de adultos y un 12,3% de ancianos. Hubieron más mujeres que hombres y las muestras recibidas en los diferentes estaciones del año se mantuvieron bastante constantes. Si realizamos un estudio de los pacientes con blastocitis con respecto a la edad, aquí tenemos una gráfica de barras en las que observamos la frecuencia de blastocitis según la edad en años de los pacientes, obteniéndose una mediana edad de los pacientes con blastocitis de 36 años, siendo este valor significativamente superior a de los pacientes sin blastocitis. Si realizamos el estudio según grupos de edad, vemos que el porcentaje, la proporción de niños fue significativamente inferior a la proporción de adultos y de ancianos. Y en la gráfica lo podemos ver fácilmente donde la frecuencia más elevada la encontramos entre el grupo de edad de 70 a 75 años de edad.
Ya existe literatura que expone estos resultados asociando blastocitis a pacientes de edad más avanzada y se considera que se debe a un acúmulo de factores de riesgo a lo largo de la vida, además de la capacidad de este protista de permanecer de forma crónica en el intestino durante meses o incluso años, por lo que es más fácil encontrarlo en pacientes de edades más avanzadas que en niños. En cuanto al sexo, no se observaron diferencias significativas entre hombres y mujeres con blastocistis. Y en el caso de la tendencia evolutiva, si observamos en esta gráfica cómo va progresando la frecuencia de blastocitis, vemos que hay un aumento paulativo, encontrándose diferencias significativas entre la frecuencia de 2017, 2018 y 2019, siendo esta última superior al resto. Sin embargo, no se asoció ninguna estación del año con una mayor proporción de blastocitis, a pesar de que muchos autores asocian los meses más cálidos a un cúmulo de factores de riesgo para la adquisición parasitaria. No observamos esto en nuestros datos. Si realizamos ahora el estudio de los resultados del análisis molecular, pues como decíamos, 332 muestras pudieron ser remitidas al Instituto de Salud Carlos III para llevar a cabo estos procesos de biología molecular, logrando una correcta secuenciación en el 88,7% de estas muestras. Tras eliminar duplicados, nos quedamos con 152 aislados de blastocitis pertenecientes a 152 pacientes diferentes. La distribución de estos 152 subtipos fue predominantemente de ST1, seguido de ST4 y ST2, después ST3, ST6 y de forma esporádica se aisló ST7 y ST8. A destacar la elevada prevalencia de ST1, que si recordáis de la introducción en España es el cuarto subtipo, se encuentra por detrás de ST2, ST4 y ST3. Y por otro lado, la prevalencia relativamente baja de ST3, que lo tenemos aquí en verde, que como decíamos era el mayoritario a nivel mundial. Y cabe reseñar la prevalencia tan alta que encontramos de ST6. Solo existen dos estudios previos en los que se caracteriza el subtipo de 6 en humanos en España, uno llevado a cabo en Madrid con un 5,5 de prevalencia y otro llevado a cabo en pacientes con trastornos gastrointestinales crónicos en 2021, que obtuvo una prevalencia de 8,7, que es un porcentaje bastante similar al de nuestro estudio, lo que nos lleva a hipotetizar si existe una posible asociación de este subtipo a la ciudad de Valencia. Debido a que aislamos este subtipo ST6 con esta proporción tan alta, además de otros subtipos bastante infrecuentes en humanos, como son el 7 y el 8, y que los tres son considerados zoonóticos, pues debe preguntarse si existe algún contacto con animales que provoque la aparición de estos subtipos o si bien existen otros reservorios que provocan la transmisión de estos subtipos. Por ejemplo, en Valencia existen varios artículos que demuestran la presencia de ST6 y ST8 en aguas de riego y ST6 en una empresa de potabilización del agua, lo que demuestra la circulación de estos subtipos en el medio ambiente de nuestra ciudad. En cuanto a los alelos de estos subtipos, todos los aislamientos ST1 se correspondieron con el alelo 4 y de forma similar a esta homogeneidad, todos los aislamientos de ST4 presentaron el alelo 42 con un único aislamiento de alelo 92. El resto de subtipos, ST2, ST3 y ST6, presentó una alta hipervariabilidad alélica. Para realizar entonces un estudio sociodemográfico de estos pacientes con blastocitis caracterizados, comenzaremos por la edad. Y aquí tenemos una gráfica de barras y bigotes en las que vemos la edad, la distribución de la edad de los pacientes según los subtipos. Se ve fácilmente cómo la mediana de edad del subtipo ST4 y ST6, que tenemos aquí en lila y en azul, es significativamente superior a la mediana de edad de los subtipos ST1, ST2 y ST3. Si analizamos por grupos de edad, podemos ver que en el subtipo ST6 no hay ningún niño y en el subtipo ST4 únicamente hay un niño con la edad de 9 años. Además, esta proporción de niños con ST4 fue significativamente inferior a la de niños con ST3, ST2 y ST1. Y de forma completamente opuesta, pues la proporción de adultos con ST4 y ST6 fue significativamente superior a la de niños con ST1, a la de ancianos con ST1 y ST2.
Curiosamente, ya existen artículos que relacionan esta diferencia de prevalencia de unos subtipos u otros según la edad de los pacientes, asociando sobre todo ST2 a la población pediátrica y ST4 y ST6 a población con edad más avanzada. En cuanto al sexo, en esta gráfica de barras tenemos la proporción de hombres en amarillo y la de mujeres en rojo y se ve claramente cómo existe una mayor proporción de hombres con ST1 con respecto a las mujeres y por otro lado una mayor proporción de mujeres con ST4 con respecto a los hombres. Al igual que pasaba con la edad, también existen diversos artículos que relacionan estos subtipos con un sexo u otro, lo que nos lleva a plantearnos si realmente existen factores de riesgo diferenciales, ya sean ambientales, ocupacionales, hormonales o de la microbiota, que implican que haya diferencia de la prevalencia de unos subtipos u otros según el sexo o la edad. En cuanto a la movilidad internacional, decir que un 21,7% de estos pacientes había nacido fuera de España y un 11,8% había realizado algún viaje fuera de España previa a la recogida de la muestra. Se asoció ST3 existiendo una proporción mayor de pacientes extranjeros con ST3 con respecto a los españoles con ST3, siendo estos pacientes principalmente procedentes de América de Central y de América del Sur, pero también de África y de Asia. Y por el lado contrario, se dieron una mayor proporción de pacientes españoles con ST4 con respecto a los extranjeros. Solo hubo un paciente con ST4 que era extranjero, que además era el único paciente con ST4 que había viajado fuera. Y este paciente se correspondía además con el único alelo 92 localizado en nuestra muestra, que pertenecía a un paciente procedente de Guinea Ecuatorial. Ya existe un artículo llevado a cabo en Italia que también asocia este alelo 92 a la población africana. Sin embargo, el número de muestras es muy escaso, por lo que quedan realizar otros estudios para poder establecer asociaciones. También explicar que todos los pacientes españoles con ST3 presentaron el alelo 34, mientras que el resto de alelos, alelo 36, 37 o 136, que son los otros que encontramos en nuestras muestras, pertenecían a pacientes de fuera de España, lo que junto con la baja prevalencia de este subtipo en nuestros datos podía hacernos hipotetizar de que esté siendo importada a nuestro área de salud. Y ya como curiosidad decir que todos los pacientes con ST6, ST7 y ST8 eran españoles y solo un paciente con ST6 había viajado fuera del país. Y ya por último, pues el estudio de la clínica. El 75,7% de los pacientes fueron sintomáticos, siendo el principal síntoma el dolor abdominal, seguido de diarrea crónica y aguda y no se estableció asociación con ningún síntoma ni con la presencia o ausencia de ellos y ningún subtipo. Lo que sí que se observó fue una asociación de los pacientes alérgicos con el subtipo ST6. Existe una mayor proporción de pacientes alérgicos con ST6 con respecto a la población no alérgica. Y bastante importante que encontramos una mayor proporción de pacientes asintomáticos inmunodeprimidos con respecto a los inmunocompetentes. Un resultado que refuerza todavía más la hipótesis de que el blastocitis pueda comportarse como un comensal, incluso en aquellos individuos en los que el sistema inmunitario se encuentra debilitado. Además, se estableció una asociación del subtipo ST6 con estos pacientes inmunodeprimidos, siendo además un 70% de estos pacientes asintomáticos. Existen ya otros artículos llevados a cabo en Turquía y en Francia que también ven esta posible asociación, llamando la atención la baja prevalencia de este subtipo en la población y que cuando aparece suele darse en pacientes inmunodeprimidos. Y bueno, ya para acabar, las conclusiones que podemos sacar de este estudio, pues decir que en nuestro área de salud, mediante microscopía óptica, blastocitis es el periodista intestinal más frecuentemente aislado en muestras de heces, que no presenta patrón estacional, pero que sí que se ve un aumento con el paso de los años, que la edad y otros datos sociodemográficos son clave para orientar la sospecha clínica. La osteoartritis es más frecuente en adultos mayores, que el subtipo predominante de la osteoartritis es ST1, seguido de ST2 y ST4, con especial relevancia la elevada prevalencia de ST6, que se observan diferencias de prevalencia de los subtipos según factores como la migración, ST3 posiblemente importado en nuestra área de salud, sexo y edad. ST1 más frecuente en niños y varones y ST4 y ST6 en pacientes de mayor edad, siendo ST4 más común en mujeres.
Existe una gran diversidad genética en los subtipos ST2, ST3 y ST6, lo que sugiere una transmisión con origen polifilético. Por otro lado, los subtipos ST1 y ST4 muestran una mayor homogeneidad genética, lo que puede indicar un origen monofilético con una transmisión común. La variante genética de blastocitis parece no determinar por sí sola el desarrollo de la sintomatología, la cual probablemente depende de múltiples factores. Y por último, la elevada prevalencia de pacientes inmunodeprimidos asintomáticos con blastocitis refuerza su posible carácter comensal. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Marta, por la presentación y por compartir tus resultados y porque yo creo que todo el mundo se habrá dado cuenta de que ha sido una tesis muy minuciosa, que has hecho un estudio molecular en profundidad de blastocistis y luego un análisis posterior con un montón de variables que han aportado, yo creo que algunas novedades, que luego hablaremos eso al final sobre qué novedades ha aportado tu estudio. Vale, muchas Vale, gracias, Marta. Vamos a dar paso gracias. a Hanna. Hanna Caudet nos presenta parte de su tesis doctoral, ya os digo, en el contexto de la unidad mixta de investigación de endocrinología y nutrición y en pacientes con obesidad mórbida. Hanna hizo también durante su residencia una estancia sobre microbiota y le pareció muy interesante el estudiar el trinomio microeucariotas, comunidades bacterianas y obesidad mórbida. Y es verdad que fue un estudio que costó mucho porque reclutar pacientes fue muy costoso, Hanna lo sabe bien, porque al final estudiar microbiota a un obeso mórbido que está esperando una cirugía bariátrica no era difícil el trasladarle algún efecto positivo sobre su persona. Siempre les decíamos que a largo plazo estábamos avanzando en el conocimiento sobre obesidad y de cara al futuro esto podía aportar, pero claro, era difícil, pero lo consiguió y consiguió hacer un primer estudio para nosotros de comunidades bacterianas y asociado a la presencia de los protozoos, de los protistas intestinales más frecuentes. Nos va a presentar entonces su ponencia titulada Interacción entre las comunidades bacterianas intestinales y los microcariotas Blastocistis y Giardia intestinalis en una población con obesidad mórbida. Cuando quieras, Hanna. Muchas gracias, María. Vale, Podéis ir dejándonos preguntas a través del chat, ¿vale? vale, pues empiezo. Gracias, María, por la presentación. Buenas tardes a todos, soy Hanna Caudet y como ha comentado la doctora Trellis, pues hace 2 años defendí una tesis doctoral dirigida por ella que iba orientada a un estudio exploratorio sobre pacientes con obesidad mórbida que en principio no aquejaban ninguna clínica gastrointestinal, en los cuales queríamos hacer un estudio sobre la prevalencia de microeucariotas, entre ellos blastocistis, y que obtuvo pues, unos resultados interesantes, como ahora comentaré, que plasmamos en 3 artículos científicos. La tesis tiene ese título, como ha comentado la doctora Trellis, Parasitación intestinal por iniciales eucariotas en una población con obesidad mórbida, implicaciones clínico-metabólicas. Y bueno, un poco como introducción, comentar, yo soy endocrinóloga, trabajo gran parte de mi tiempo, lo dedicamos en endocrinología a pacientes con obesidad mórbida y con complicaciones metabólicas de todo tipo. La obesidad tiene una fisiopatología muy compleja, la orientación simplista que hace unas décadas justificaba la obesidad como un simple desbalance entre lo que es los ingresos calóricos frente al consumo metabólico mediante el ejercicio y demás, se ha visto un poco superada esta explicación por una mucho más compleja en la cual coexisten gran cantidad de piezas en el puzzle y una de las que recientemente se ha incorporado es la microbiota intestinal, la composición y funcionalidad de esta microbiota, que puede determinar la fisiopatología de la obesidad. La obesidad es una enfermedad metabólica en sí misma, pero lejos de ser un simple exceso de peso, puede llegar a afectar a todos los órganos y sistemas del cuerpo humano, generando patología y deteriorando la salud y empeorando el pronóstico tanto cardiovascular como de mortalidad del sujeto.
existe una entidad clínica que se llama el síndrome metabólico, que un poco aúna una serie de circunstancias en las cuales lo que coexiste es un sustrato de resistencia a la insulina provocado por un tejido adiposo visceral disfuncional que conduce a una serie de alteraciones metabólicas como es la dislipemia, la diabetes y la hipertensión, y que coexiste también a menudo con una enfermedad hepática metabólica que ahora también está muy de moda porque se relaciona su desarrollo con la disbiosis intestinal también. Existe un espectro clínico entre lo que es el obeso metabólicamente sano y el obeso metabólicamente insano, en el cual pues, bueno, el paciente puede desplazarse de manera dinámica a lo largo de este espectro, generando a la derecha el cuadro clínico metabólicamente insano, en el que aparece pues, la comorbilidad cardiovascular, metabólica, diabetes, hipertensión, complicaciones de tipo infarto, etcétera, frente al obeso metabólicamente sano. Hay pacientes con la mismo peso, mismo IMC, misma composición corporal en cuanto a grasa, porcentaje de masa libre de grasa, pueden decantarse hacia uno u otro tipo, y a día de hoy no sabemos del todo qué termina de determinar que un obeso se convierta metabólicamente insano, aunque hay muchas variables que intervienen en la ecuación, como por ejemplo dónde está distribuido ese tejido adiposo graso, si ese tejido hace más o menos lipoinflamación o estrés oxidativo, y entre otros también la composición de la microbiota intestinal se ha venido a justificar un poco esta evolución. En las últimas décadas ha habido muchísimas publicaciones que centran los estudios en la composición y funcionalidad de la microbiota intestinal en diferentes contextos clínicos, entre ellos, por supuesto, también la obesidad y sus complicaciones. Pero en el momento en el que se diseñó el estudio que realizamos, había menos descrito sobre lo que es el componente microeucariota dentro de la microbiota intestinal. Se había descrito mucho más lo que es la composición de las comunidades bacterianas. Sí que había publicado al respecto de cómo existe una relación bidireccional entre lo que es ciertos microeucariotas y la composición de las comunidades bacterianas intestinales, de modo que, por una parte, la composición de la comunidad bacteriana puede modular la susceptibilidad de un hospedador a que una infección protozoaria se mantenga a largo plazo, generando una colonización crónica. Y por otra parte, pues también había descrito cómo estos protozoos o estas microeucariotas pueden generar, por una parte, en el caso, por ejemplo, de Yersinia intestinalis, generar una disbiosis intestinal persistente mediante la modificación de los biofilms bacterianos de la mucosa intestinal, o en el caso de protistas como blastocistis, también estaba descrito un aumento de la diversidad y de la riqueza del ecosistema bacteriano intestinal asociado a su presencia. Por otra parte, también había estudios que explicaban cómo estos microeucariotas pueden ser capaces de modular la respuesta inmunitaria del hospedador a través del tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, el punto de partida de nuestro trabajo fue valorar este trinomio que se establece entre las comunidades bacterianas intestinales, los microeucariotas y el hospedador, ver de qué manera pudiera interaccionar estos tres componentes y si el microeucariota sería capacitado para modificar de alguna manera en el paciente con obesidad esa inflamación o esa tendencia a generar complicaciones metabólicas. La hipótesis de trabajo que manejábamos era la siguiente: un paciente con obesidad, el cual es colonizado de manera crónica por un microcariota intestinal, esta colonización crónica lo capacita para generar cambios permanentes en el ecosistema bacteriano intestinal que produzcan un desbalance o hagan que se decante hacia un lado u otro lo que es la composición de la microbiota, es decir, hacia una situación de eubiosis o de disbiosis. Si es el caso de que genere una disbiosis, esto puede aumentar la permeabilidad de la barrera intestinal y esto de manera secundaria favorecer un proceso inflamatorio a nivel de la submucosa que se puede extender a nivel sistémico, generando el cuadro propio de la obesidad, que es la inflamación crónica de bajo grado y un aumento del estrés oxidativo. Y esto, a su vez,
generar complicaciones metabólicas. Por lo tanto, la hipótesis de trabajo sería que la colonización estable por microeucariotas intestinales sería capaz de modular la homeostasis metabólica del hospedador obeso. Para hacer este estudio marcamos una serie de objetivos, principalmente era establecer la prevalencia de colonización intestinal en esta población con obesidad grave de los microeucariotas, que este dato no lo teníamos en la literatura, y explorar las diferencias entre subgrupos en función de una serie de variables, atendiendo a la existencia o no de este microeucariota intestinal. Entre ellas, pues, variables como la sintomatología abdominal, composición corporal por bioimpedancia eléctrica, comorbilidades metabólicas, como he comentado, ciertos valores bioquímicos de parámetros nutricionales y de inflamación. Y en cuanto a la composición de la microbiota intestinal, variables de diversidad alfa y beta y estructura de la comunidad bacteriana mediante los taxones. Recogimos datos de pacientes con una obesidad mórbida, es decir, un IMC mayor de 40 o más de 35 con comorbilidades significativas, entre 18 y 65 años, y les realizamos un análisis parasitológico en heces recogidas durante 3 días mediante una PCR a tiempo real frente a 6 parásitos: Yerdia intestinalis, Entamoeba histolítica, Cryptosporidium, Blastocystis, Entamoeba fragilis y Cyclospora cayetanensis, en una muestra de 104 pacientes. De estos, a más o menos la mitad, también les analizamos la composición de las comunidades bacterianas intestinales mediante análisis metagenómico, obteniendo datos de los índices de diversidad y de la abundancia relativa de los diferentes taxones bacterianos. Los resultados globales fueron de 104 pacientes, la mayoría eran españoles, con una mayor prevalencia de mujeres frente a hombres y una edad media joven, 47,8 años. Llamativamente, obtuvimos unos resultados de parasitación muy prevalentes. 51% de los participantes tenían positividad para alguno de los parásitos. Solamente encontramos positividad a 3 de ellos: Blastocystis, Entamoeba y Giardia intestinalis, con una prevalencia además pues dispar, siendo el más prevalente con diferencia Blastocystis, seguido por los otros 2 parásitos, y existiendo hasta 14 colonizaciones múltiples, en las cuales siempre estaba Blastocystis acompañado por uno o por los otros 2. Esta prevalencia nos llamaba la atención porque era mucho más elevada de la esperada según lo descrito en la literatura. Además de estos los resultados parasitológicos que obtuvimos, en cuanto al resto de variables, los analizamos en una primera fase comparando colonizados frente a no colonizados, y en una segunda fase hicimos una comparación dentro de los colonizados estableciendo 2 subgrupos: aquellos que eran positivos frente a Blastocystis y o Entamoeba frente a los que eran positivos para Giardia intestinalis, porque, según lo descrito en la literatura, pensábamos que fisiopatológicamente Giardia podía generar un perjuicio metabólico sobre el sujeto, mientras que los otros 2 podían ser neutros o incluso beneficiosos. Y de este modo pues establecimos un subgrupo de pacientes que llamamos B/DF, que eran aquellos participantes positivos frente a Blasto y a Entamoeba, después de excluir las coinfecciones por Giardia intestinalis. De esta manera podemos hacer comparaciones con una potencia estadística mayor que cada uno, o sea, que analizando cada uno de los subgrupos por separado, si bien como en la cantidad de sujetos en cada uno de los subgrupos, particularmente el de Giardia, era bajita, pues no siempre se llegó a la significación estadística, pero se generaron hipótesis interesantes. Entonces, los resultados metabólicos globales mostraban una prevalencia muy elevada de comorbilidad, dislipemia, hígado graso, síndrome metabólico, como era esperable en una población con obesidad mórbida. Cuando comparábamos los pacientes colonizados frente a aquellos no colonizados, globalmente no vimos diferencias significativas, si bien sí que había una tendencia de manera bastante consistente en que los pacientes colonizados tenían menores prevalencias de estas complicaciones. Y esto era particularmente marcado en el subgrupo de pacientes colonizados por blastocystis y, en particular, el síndrome metabólico. Esto lo podríamos interpretar como que los sujetos con este parásito tenían un perfil más benigno a nivel metabólico. Concretamente, en el caso de la diabetes tipo 2,
sí que se llegó a la significación estadística en las comparaciones, como podéis ver en el gráfico, porque en aquellos pacientes que eran positivos para hielea intestinal en rojo tenían una prevalencia de diabetes mucho mayor que los no colonizados, y dentro del subgrupo de colonizados, los pacientes con positividad para blasto y dientameba en color verde tenían una prevalencia menor de diabetes frente a los no colonizados. Esto podría interpretarse como una tendencia a una prevalencia menor de comorbilidades entre los colonizados, particularmente en el subgrupo de dientameba y de blastocistis, pero no así en el de Giardia. Y esto nos confirmaba un poco la teoría de que podía haber un patrón diferencial en el efecto perjudicial o protector del parásito sobre el hospedador. Otra manera de expresar la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico es el índice de HOMA-R, que es un cociente entre la glucosa en ayunas y la insulina en ayunas, y que obtienes un índice que cuanto más alto, más elevado, más, digamos, más resistencia a la insulina hay. Perdón. Perdón, interrupción. Cuanto más alto es el índice de HOMA, peor perfil metabólico tiene el sujeto. Y bueno, lo que obtuvimos fue, curiosamente, que en los pacientes no colonizados tenían un índice de HOMA-R más elevado, es decir, un perfil metabólico peor que aquellos colonizados. En esta variable no había diferencias significativas entre aquellos que estaban colonizados por Giardia o por los otros dos parásitos. En todos los subgrupos tenían un perfil más saludable cuando tenían el parásito. Esto podríamos interpretarlo como un beneficio metabólico de la presencia del microeucariota. Y respecto a los resultados metagenómicos, en primer lugar, analizamos la riqueza de taxones. Si analizábamos globalmente los sujetos colonizados frente a los no colonizados, no se identificaban diferencias, pero en el subgrupo de blastocistis sí que vimos que aquellos sujetos con este microeucariota tenían una comunidad bacteriana más rica, con mayor recuento de taxones, frente al resto de sujetos. Los índices de alfa y beta diversidad, cuando los comparábamos entre no colonizados y colonizados, no obtenían diferencias significativas, pero sí que había una tendencia hacia unos índices de alfa diversidad más elevados en los pacientes en el subgrupo que tenían positividad para blasto y para dientameba, frente a aquellos que no estaban colonizados o que tenían positividad para Giardia. Esta tendencia va acorde a lo descrito previamente en multitud de publicaciones. Y en referencia a los índices de beta diversidad, que un poco lo que describen es no tanto la riqueza dentro del mismo comunidad bacteriana, sino cómo de similares son las comunidades bacterianas dentro de un mismo subgrupo de sujetos, pues sí que veíamos que había diferencias significativas, de modo que aquellos pacientes positivos para Giardia intestinalis tenían globalmente menores índices frente a los pacientes que pertenecían al subgrupo de blastocistis y de dientameba positivos. Y esto certificado por todas las situaciones metabólicas era un resultado consistente. Con lo cual, también nos orientaba a que existía un patrón diferencial en la diversidad del ecosistema intestinal en función de la especie parasitadora colonizadora. Cuando comparamos la diversidad alfa de los sujetos atendiendo también a la situación metabólica, vemos que los pacientes metabólicamente sanos, es decir, a la derecha de la tabla, sin síndrome metabólico y sin enfermedad de hígado graso, enfermedad metabólica hepática, los índices eran globalmente mayores frente a aquellos con síndrome metabólico, pero si también teníamos en cuenta la variable de colonización, de manera consistente en todos los subgrupos, los pacientes colonizados por blastocistis o por dientameba tenían índices más elevados, con lo cual existía una tendencia a estos índices a ser mayores en el subgrupo de pacientes colonizados, tanto en los pacientes con síndrome metabólico como en aquellos sin él.
Y respecto a la abundancia relativa de taxones, no encontramos diferencias significativas en la distribución de los mismos en función de la variable de colonización, atendiendo a los principales filos, géneros y especies descritas. En conclusión, los resultados conjuntos de estos 104 pacientes que obtuvimos se pueden resumir de la siguiente manera. Y es que esto no lo he mostrado en la presentación porque no quería entrar en más complejidad, pero también analizamos una serie de variables nutricionales, de inflamación y de clínica abdominal. Pues ninguna de estas variables o arrojó ningún resultado que nos sugiriera que la presencia del parásito generaba un perjuicio para el sujeto. No había diferencias entre colonizados y no colonizados. En cambio, sí que había, como os he comentado, indicios para pensar un posible efecto beneficioso de la presencia de este microcariota, que básicamente consistía en una disminución de la resistencia a la insulínica por el índice de HOMA que he comentado y una tendencia a menores complicaciones metabólicas, así como, no lo he mostrado, pero también lo teníamos en el estudio, una mayor capacidad antioxidante total en los colonizados y unos índices de alfa y beta diversidad más elevados dentro del ecosistema intestinal. A tener en cuenta que estos efectos metabólicos o sobre la microbiota intestinal pueden ser opuestos en función de la especie de parásita colonizadora, como hemos estado comentando, con lo cual sería necesario ampliar la muestra mucho más para poder estudiar cada uno de los efectos por separado sobre el paciente con obesidad de estos parásitos y a su vez tener en cuenta la variable de la multiparasitación, dado que desconocemos cómo la coexistencia de dos microcariotas puede afectarse de manera sinérgica o digamos, anularse entre sí los efectos sobre el metabolismo. Y luego destacar que este estudio no fue diseñado para establecer causalidad entre la presencia del parásito y la mejoría o no de las variables metabólicas, sino que lo que podemos hacer es interpretar la presencia de blastocistis, en este caso, como un biomarcador de un ecosistema intestinal más saludable y que el obeso que no lo tiene quizá es porque tiene una comunidad bacteriana intestinal menos permisiva porque tiene una disbiosis que no lo capacita para mantener este parásito a largo plazo y que no sea el blastocistis el que esté causando los cambios metabólicos, simplemente los está indicando que tiene un ecosistema intestinal pues, más disbiótico. Y como conclusiones, un resumen de las conclusiones de mi tesis, pues existe una elevada prevalencia de colonización intestinal por microcariotas en la población estudiada. Concretamente, la especie más frecuentemente presente fue Blastocistis, 44% de los sujetos, seguida de Dientameba y de Giardia. La colonización intestinal por parásitos microcariotas se asoció con índice de HOMA-R más significativamente más bajos, con una tendencia no significativa hacia una menor prevalencia de comorbilidades metabólicas y con una tendencia hacia una enfermedad metabólica hepática más leve. La diabetes tipo 2 fue menos frecuente en los colonizados por blastocistis y por Dientameba. La diversidad alfa y beta de la microbiota intestinal presentaba un patrón diferencial en función de la especie parásita colonizadora, siendo que aquellos que eran positivos para blastocistis o para Dientameba tenían índices más elevados y una microbiota intestinal más rica, expresada por el número de taxones, frente a los parasitados por Yersinia intestinales. Y este patrón era consistente tras estratificar por la situación metabólica del sujeto. Y finalmente, en el análisis metagenómico no hubo diferencias en la abundancia relativa de los principales filos, familias y géneros del ecosistema bacteriano intestinal, que estuvieran determinadas por la presencia de los microcariotas intestinales. Y esto es todo. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Hanna, muchísimas gracias. ¿Va todo bien? Porque esa interrupción, digo, a ver si es que ha pasado algo, todo controlado. Sí. Estoy en el hospital y ha entrado una señora. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Hanna, por presentarnos parte de tu tesis, porque yo creo que, bueno, no sé, realmente no controlo todo el público que tenemos, pero imagino que para muchos pues es un contexto muy novedoso y es un ejemplo más de cómo los equipos multidisciplinares, en ellos, pues los parasitólogos
podemos también formar parte de estos estudios y que aportamos cada uno lo nuestro, pero que es muy bonito el cómo las cosas van cambiando conforme el compañero con el que te juntas. Entonces, creo que en tu tesis conseguimos sacar algo tanto beneficioso para unos, para otros. Y bueno, aportamos algo y creo que ha estado muy bien que lo comunicaras por si alguien opina lo mismo, pues que sí que le ha aportado. Tenemos varias preguntas en el chat, lo digo porque puedes ir echándoles un ojo. Y ahora cuando acabe Carolina, pues ya pasaremos al turno de preguntas, ¿vale? Muchas gracias, Hanna. Bueno, ya vamos con la tercera ponente, otra mujer, aquí va todo de mujeres. Tenemos a Carolina Hernández Castro. Carolina es profesora titular del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Colombia. Nos va a presentar una parte de su tesis doctoral, ahora nos explica ella, que ha sido, bueno, que la estuvo en España haciéndola en el Carlos III con el equipo de David Carmena y nos trae también otro estudio de investigación clínica, un estudio también en el límite, ¿no? Entre la salud, la enfermedad, el rol protector o patogénico del blastocistis y nos lo va a contar, pues va a contarnos cuáles han sido sus investigaciones y conclusiones después de hacerlas y así nos aporta también, pues eso, conocimiento en cuanto a este protista en el contexto del cáncer colorectal. Cuando quieras, Carolina. Bueno, pues María, muchas gracias por la invitación. Como bien lo mencionas, entonces lo que vengo a presentarles hace parte de la tesis doctoral que titulamos Factores de riesgo genéticos, ambientales y microbiológicos asociados con el desarrollo de cáncer colorectal en Medellín, Colombia. Entonces, como a modo de introducción, quisiera contarles un poco que el cáncer colorectal es un problema de salud pública en el ámbito mundial y según el Observatorio Global en Cáncer, para el año 2022 en el mundo se presentó una incidencia de cáncer colorectal de 24,4 casos por cada 100.000 habitantes y una mortalidad de 11,5 muertes por cada 100.000 habitantes. En Colombia, la incidencia para ese mismo año por cáncer, de cáncer colorectal fue de 21,7 y la mortalidad fue de 11. Y a efectos comparativos en países con un sistema de salud pues distinto al de Colombia, como podría ser el caso de España, en ese mismo año 2022 la incidencia por cáncer de cáncer colorectal fue de 84,4 y la mortalidad fue de 35,6. El cáncer colorectal es una enfermedad compleja en el que se reconocen dos tipos de cáncer colorectal. Uno que denominamos como el cáncer colorectal hereditario familiar y el otro que es el cáncer colorectal esporádico. La diferencia principal entre estos dos tipos de cáncer pues radica en que el cáncer colorectal hereditario familiar se desarrolla principalmente en personas que tienen alguna mutación en genes concretos asociados con cáncer colorectal y los cuales heredan de padres a hijos, o pacientes también que tienen una historia familiar previa de cáncer colorectal, pero que no tienen estas mutaciones en genes concretos, pero que tienen algunos factores genéticos que no han sido descritos hasta la fecha. El cáncer colorectal esporádico, por el contrario, entonces se desarrolla principalmente en la población mayor de 50 años y son personas que no tienen ningún antecedente ni personal ni familiar de cáncer colorectal previo y en este tipo de cáncer colorectal es en el que se centró nuestro estudio. Entonces, en este cáncer colorectal participan una serie de factores de riesgo. Dentro de ellos tenemos factores genéticos como la composición genética ancestral de cada individuo, los polimorfismos de nucleótido único que a priori han sido asociados con cáncer colorectal a través de estudios de genoma completo, factores sociodemográficos propios de cada individuo, entre los que se incluye edad, sexo, autodenominación étnica, factores ambientales o conductuales en los cuales tenemos tanto factores de riesgo como protectores, como los hábitos alimentarios, el tabaquismo, el alcohol, la actividad física, y los factores microbiológicos que comprenden tanto agentes parasitarios como bacterianos y víricos. Respecto a este último factor, los factores microbiológicos, pues la Sociedad Americana contra el Cáncer ha estimado que entre un 15 y un 20% de todos los tipos de cáncer en el mundo son causados por algún agente infeccioso. Sin embargo, la Agencia de Investigación para Cáncer no ha identificado a la fecha ningún agente infeccioso específicamente asociado con cáncer colorectal.
No obstante, la microbiota intestinal y sus metabolitos pueden modular la carcinogénesis del tracto digestivo debido a través de la producción de pequeñas moléculas, principalmente genotoxinas, que se da principalmente en casos de infección prolongada. Entonces, algunos de los agentes que se han asociado con el desarrollo de cáncer colorectal, tenemos dentro de los agentes parasitarios a Blastocystis y a Cryptosporidium. Dentro de agentes bacterianos hay una lista grande, dentro de ellos están los Bacteroides fragilis, Escherichia coli, Streptococcus gallolíticos, entre otros, y dentro de los agentes víricos, el virus de John Cunningham, virus del papiloma humano y el virus de Epstein-Barr. Entonces, de todos estos agentes microbiológicos que se han relacionado, yo quiero abordar dos en específico, dos agentes que son particularmente pues paradigmáticos en cuanto a su asociación con el desarrollo de cáncer colorectal y que tienen un grado de evidencia distinto respecto a esta asociación. Entonces, en relación con blastocystis, pues como ya lo mencionó Marta, es el principal protista que infecta o coloniza a mucha población en el mundo. Se estima que más o menos 1.000 millones de personas están infectadas o colonizadas por blastocystis. Y en Colombia las prevalencias también son muy elevadas. Hay algunos estudios que estiman que hay una prevalencia en población adulta superior al 90%. Blastocystis se ubica en el intestino grueso del hombre y puede infectar o colonizar por largos periodos de tiempo, lo cual se ha relacionado con procesos de disbiosis de la microbiota, lo cual también se ha mencionado como posiblemente asociado a procesos neoplásicos colorectales. Tradicionalmente se ha conocido como que tiene un papel como patógeno gastrointestinal en ese tracto digestivo. Sin embargo, su papel ha sido controvertido, ya que algunos autores recientemente lo han asociado como un potencial participante de la microbiota intestinal normal y que incluso podría tener un papel beneficioso en el hospedador. Al margen de este papel controvertido, pues algunos estudios han relacionado blastocystis con el desarrollo de cáncer colorectal y en este respecto, entonces, algunos estudios de casos y controles en población pareada por sexo y edad muestran que hay una asociación estadísticamente significativa entre pacientes con cáncer y que están infectados con cáncer, con blastocystis respecto a pacientes controles que son pacientes sin cáncer colorectal. Pero por otro lado, algunos estudios de este mismo tipo, que son casos y controles pareados por sexo y edad, no muestran esta asociación. Pero también tenemos estudios de casos y controles de población sin parear, en los cuales nuevamente se muestra una asociación estadísticamente significativa entre los casos pacientes con cáncer y controles pacientes sin cáncer. Entonces, como se puede ver en esta imagen, pues hay muchísimos estudios que varían en cuanto, por ejemplo, a las técnicas diagnósticas que emplean para la detección de blastocystis, en cuanto al diseño metodológico como tal que emplean, en el cual varía en el tamaño muestral entre los dos grupos de comparación, en el pareamiento, algunos parean, otros no parean la población, y en cuanto al control de la estratificación de la población de estudio. El otro agente paradigmático, pues, es Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria que hace parte de la microbiota intestinal normal del hombre. eh, y a diferencia de lo que vemos con blastocystis, pues en Escherichia coli sí hay una contribución concreta con el desarrollo de cáncer colorectal y fundamentada en la producción de una genotoxina que se denomina colibactina. Y en este caso se establece una relación de causalidad más allá de una asociación meramente pues estadística. Entonces esta colibactina lo que hace es que genera una disbiosis en la microbiota intestinal, generando un ambiente inflamatorio. Además, esa colibactina va a difundir al interior de las células del epitelio gastrointestinal, haciendo que se produzca daño en el DNA de esos enterocitos y
con la cronicidad de la infección se incrementa, se acumula esta colibactina, se incrementa su difusión al interior de los enterocitos y por ende se acumula el daño en el DNA, lo que desencadena pues el desarrollo de cáncer colorectal. Si bien esta colibactina inicialmente se describió en cepas específicamente de E. coli, recientemente se ha descrito también en otras bacterias que hacen parte también de la microbiota intestinal, como Klebsiella o Citrobacter. Al margen de esto, pues tenemos también cepas de E. coli que son patogénicas tanto en el ámbito gastrointestinal como extraintestinal. Y dentro de esas gastrointestinales se reconocen 6 patotipos, conocidos como los patotipos de E. coli diarrea génica o patotipos DEC. Y recientemente ha surgido pues la inquietud de si existe una producción diferencial de esa colibactina respecto a los diferentes patotipos de E. coli diarrea génica. Entonces, en este sentido, también tenemos estudios de casos y controles en los cuales se ha visto una asociación estadísticamente significativa entre la presencia de E. coli, productora de colibactina, en pacientes con cáncer colorectal, casos en comparación con los pacientes controles sin cáncer colorectal. Pero otros estudios como este realizado en Holanda muy recientemente y que tiene una gran cantidad de muestras biológicas, pues no mostró esa asociación estadísticamente significativa. Entonces, como se puede observar, todos estos estudios pues tienen diferentes, o sea, muestran un papel muy controvertido de todos estos agentes infecciosos y para ello, con el fin de realizar un estudio en el cual pudiéramos tener un rigor científico, nos planteamos unos objetivos que quiero que nos enfoquemos específicamente en el objetivo 3, que fue estudiar esa posible asociación entre la presencia de blastocistitis en heces a nivel de especie, subtipo y variante intrasubtipo y el desarrollo de cáncer colorectal, que sería pues lo que nos compete a este webinar. Entonces, para llevar a cabo esos objetivos, nos planteamos un estudio de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal, con grupos pareados por sexo y edad en una proporción 1:1. Nuestro estudio se desarrolló en Colombia, específicamente en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín, y allí trabajamos con 5 centros hospitalarios de la ciudad para conformar 2 grupos de población. Un grupo con cáncer colorectal, que eran pacientes todos mayores de 18 años y que tuvieran un diagnóstico de cáncer colorectal por la colonoscopia con la biopsia. Y un grupo de pacientes sin cáncer colorectal que fueran también mayores de 18 años, pero que en la colonoscopia su resultado fuera completamente normal. De cada uno de los individuos, entonces, obtuvimos una encuesta clínico-epidemiológica estructurada que comprendía 46 variables en las cuales se evaluaron todos los factores ambientales y conductuales. Se obtuvo una muestra de sangre periférica para que la empleamos para analizar todos los factores genéticos de la tesis y finalmente obtuvimos una muestra de heces en la cual evaluamos los factores microbiológicos. Entonces me voy a centrar únicamente en estos factores microbiológicos. Lo primero que hicimos fue que esa muestra la empleamos para la detección de los parásitos entéricos. Inicialmente realizamos técnicas de microscopía que comprendieron, pues que incluyeron el coprológico directo, el coprológico por concentración, la coloración del sílice modificado y el cultivo en medio de Johnson. Posteriormente, utilizamos esas heces para la obtención del DNA, para lo cual se empleó un kit de extracción que empleamos ese DNA para ensayos de PCR con el fin de poder detectar y genotipar diferentes parásitos intestinales. Entonces, dentro de ellos detectamos y genotipamos a Blastocystis, a Cryptosporidium y a otros como Giardia intestinalis, Entamoeba histolítica y Entamoeba dispar, encefalitosón y enterocitosón y Dientamoeba frágiles, aún sabiendo que estos últimos pues no se habían relacionado previamente con el desarrollo de cáncer colorectal. Todos estos agentes parasitarios se confirmaron por secuenciación Sanger
Y en el caso concreto de blastocisis, pues adicionalmente a la secuenciación Sanger, empleamos también secuenciación de segunda generación por la técnica de Illumina para la confirmación de todas las muestras positivas, la asignación de subtipos y la determinación de la variabilidad intrasubtipo. Adicionalmente, en un caso concreto, empleamos secuenciación de tercera generación por la tecnología de Oxford Nanopore con el fin de obtener la secuencia nucleotídica completa del gen de la subunidad pequeña del RNA ribosomal. La misma muestra de heces también se empleó para la detección de algunas de las bacterias entéricas. En concreto, detectamos E. coli productora de colibactina, los 6 patotipos de E. coli diarrea génica, Morganella morgani y Streptococcus gallolíticos, diferenciando entre dos especies, subespecie gallolíticos y subespecie pasteurianos. Todas estas bacterias entéricas fueron confirmadas también por secuenciación Sanger y finalmente para los 6 patotipos de E. coli diarrea génica y en el caso de Morganella morgani adicionalmente se procedió al aislamiento. Para este aislamiento entonces utilizamos un hisopo impregnado con muestra de heces que se cultivó en un caldo de triptona soja, se incuba a 37 grados por 18 horas y después de la incubación se subcultivó tanto en agar triptona soja como en agar de McConkey. Todo esto se incubó nuevamente bajo las mismas condiciones. El crecimiento concluente obtenido del agar triptona soja se empleó para realizar la extracción del DNA y se empleó para los ensayos de PCR. Y en caso de un resultado positivo, se recurrió al agar de McConkey para la selección de 10 a 20 colonias que se subcultivaron en agar triptona soja, se incubaron y posteriormente se realizó su amplificación. Bueno, nuestro estudio contó pues con la aprobación del Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Además, contamos con la aprobación de los comités de ética y de investigación de cada centro hospitalario y todo se hizo con arreglo al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Declaración de Helsinki. Realizamos un diseño estadístico en el cual las variables cualitativas se emplearon para calcular distribuciones de frecuencia y sus respectivos porcentajes. Las variables cuantitativas se les evaluó el supuesto de normalidad y se determinó la razón de probabilidad con su respectivo intervalo de confianza del 95%. Se evaluó la asociación mediante la prueba de chi cuadrado de Pearson. Se hicieron análisis bivariados y multivariados. Y finalmente todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo en el programa SPS versión 27, considerándose estadísticamente significativo, un p-valor menor o igual a 0.05. Entonces, a continuación voy a presentar los resultados y su respectiva discusión. En total, el reclutamiento de los pacientes, al igual que con Hanna, nos costó muchísimo. Fueron aproximadamente 21 meses. Se realizó entre septiembre de 2021 y junio de 2023. Se contactaron aproximadamente 1.500 participantes para incluir un tamaño final de muestra de 338 participantes en el estudio. Estos 338 pacientes se parearon por sexo y edad en una proporción 1:1, obteniendo un grupo de 154 participantes en el grupo casos y 154 participantes en el grupo control, para un total de 308 pareados. Los 30 pacientes que no pudieron ser incluidos en el pareamiento se utilizaron igualmente para los análisis de frecuencia de los agentes infecciosos que evaluamos. Y como adición, se estimó el componente genético ancestral de cada uno de los individuos para corroborar que nuestra población era completamente homogénea y que los resultados podían ser comparables entre el grupo con casos y el grupo control, o el grupo con cáncer colorectal y el grupo sin cáncer colorectal. Bueno, nuestra población principalmente era del sexo femenino, la mayoría de ellos tenían una edad entre 45 y 69 años, el país de origen era colombiano principalmente y habían sido nacidos en la región andina del país, específicamente donde llevamos a cabo el estudio, y la mayoría de ellos no se autodenominó como pertenecer a ningún grupo étnico. En relación con la detección de los agentes parasitarios, entonces, por medio de las técnicas de microscopía, encontramos que
el agente parasitario más prevalente fue Blastocystis, seguido de Endolimax nana. Y por técnicas moleculares nuevamente encontramos que el más prevalente fue Blastocystis, en este caso seguido de Giardia duodenalis. Para ninguno de estos agentes parasitarios se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo con cáncer colorectal, que son las barras en color azul, en comparación con el grupo sin cáncer colorectal, que son las barras en color naranja. Sin embargo, pues una vez contrastado con estas dos técnicas, que no había una asociación entre blastocystis en general y el desarrollo de cáncer colorectal, procedimos a valorar la posible asociación con subtipos concretos de blastocystis. Entonces, en total, detectamos 11 distintos subtipos de blastocystis. El subtipo más prevalente de nuestra población fue el subtipo 3, seguido de subtipo 1 y subtipo 2 y subtipo 4. En menor frecuencia se encontraron otros distintos subtipos y queremos resaltar aquí el subtipo 41, que se dio en esta tesis doctoral la identificación y determinación de este subtipo en concreto, de este nuevo subtipo para blastocystis. Nuevamente, en este caso no se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre los subtipos, para ninguno de los subtipos de blastocystis, entre el grupo con cáncer colorectal y el grupo sin cáncer colorectal. Entonces, acá, una vez contrastada nuevamente la ausencia de asociación entre los diferentes subtipos de blastocystis y el desarrollo de cáncer colorectal, procedimos igualmente a evaluar la posible asociación entre las variantes intrasubtipo de blastocystis. Entonces, entre los 11 distintos subtipos, encontramos 103 variantes únicas intrasubtipo de blastocystis. Y como podemos observar en esta tabla, entonces, por ejemplo, el subtipo 3, que fue el subtipo más prevalente en nuestra población, tiene unas diferencias en cuanto, pues en términos absolutos, en cuanto al número de variantes distintas intrasubtipos, pero también en términos relativos en cuanto a la coinfección intrasubtipos en una muestra, en una misma muestra. Entonces vemos que, por ejemplo, subtipo 3 tiene una única variante, un único unique, mientras que subtipo 1 y 2 tiene muestras que tienen incluso hasta 3 variantes únicas en una sola muestra, o sea, tiene hasta 3 unique distintos en una sola muestra. Sin embargo, en la tabla pues, de la derecha podemos encontrar que cuando se determinó la diferencia entre el grupo con cáncer colorectal y el grupo sin cáncer colorectal, nuevamente no encontramos una asociación estadísticamente significativa en cuanto a las variantes, a la distribución de esas variantes intrasubtipo. Estos datos, pues, de la frecuencia que encontramos de blastocystis en la población colombiana y en cuanto a la predominancia del subtipo 3 seguido de subtipo 1 y 2, ya habían sido previamente descritos en estudios realizados para el país. El subtipo 41 se describió como el 37º subtipo de blastocystis formalmente aceptado y validado en esta tesis doctoral. Y en relación con la diversidad intrasubtipo de blastocystis que encontramos, nuestros datos son concordantes con estudios previos realizados en Colombia, México y Zambia. En relación con la detección de los agentes bacterianos, entonces la bacteria pues, más frecuente que encontramos en nuestro estudio fue E. coli enteroagregativa, seguida de E. coli con adherencia difusa, pero nuevamente no encontramos una asociación estadísticamente significativa entre el grupo con cáncer y el grupo sin cáncer colorectal en ninguno de los 6 patotipos de E. coli diarreagénica, ni en el caso concreto de Streptococcus gallolíticos, subespecie gallolíticos. Pero sí se encontró para 3 de las bacterias, que fue específicamente E. coli productora de colibactina, Morganella morgani y Streptococcus gallolíticos, subespecie pasteurianus. De entre los diferentes aislados de E. coli diarreagénica, pues se determinó la presencia diferencial de las colibactinas y en concreto de la ciclomodulina
y en concreto de la colibactina. En total encontramos 3 aislados en los cuales se detectó alguna ciclomodulina y en concreto en una pudimos detectar la presencia de colibactina. Estos estudios de la frecuencia de E. coli en muestras de heces en pacientes con cáncer y asociado en pacientes con cáncer colorectal son similares a estudios previos realizados en otros países. En relación con Morganella morgani, pues no existe hasta la fecha como estudios previos que se hayan realizado con muestras de heces en pacientes con cáncer colorectal. Sin embargo, al igual que en E. coli, pues existe una relación de causalidad debido a que recientemente se ha descrito específicamente para Morganella morgani la producción de una genotoxina denominada indolimina, que tiene pues un papel similar a lo que presenté en relación con la colibactina. En el caso concreto de Streptococcus gallolíticos, subespecie pasteurianos, que fue en la que encontramos que estaba asociada con el grupo de pacientes con cáncer colorectal, tampoco existen estudios previos que incluyan esta diferenciación entre las dos subespecies de Streptococcus gallolíticos y con los cuales podamos pues comparar nuestros resultados. Sin embargo, entonces estas 3 bacterias, E. coli productora de colibactina, Morganella morgani y Streptococcus gallolíticos subespecie pasteurianos, pues se proponen como unos posibles biomarcadores del riesgo de cáncer colorectal en programas de cribado poblacional. Como conclusiones, entonces, tenemos que lo principal es que no existe una asociación entre la presencia de blastocistitis en ese, ya sea a nivel de especie, subtipo o variante intrasubtipo y el desarrollo de cáncer colorectal. El subtipo 3, que es el subtipo más prevalente en nuestro estudio, seguido de subtipo 1 y 2 con menor frecuencia, subtipo 4, y son frecuentes las coinfecciones por 2 o más de estos subtipos. Subtipo 3 presenta una baja diversidad intrasubtipo, a diferencia de subtipo 1 y 2, si bien en cada uno de ellos se identifican variantes únicas especialmente prevalentes en esta población. Se describió y se validó formalmente mediante la secuenciación del gen completo de la subunidad pequeña del RNA ribosomal, un nuevo subtipo de blastocistitis denominado ST41. Y en relación con las bacterias, pues la presencia de E. coli productora de colibactina, la Morganella morgani y Streptococcus gallolíticos, subespecie pasteurianos en heces, constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal, postulándose como posibles biomarcadores en programas de cribado. Y finalmente, pues no existe una asociación entre la presencia de patotipos de E. coli diarreogénica investigados en heces y el desarrollo de cáncer colorectal, lo que se relaciona con escasa presencia de genes de ciclomodulina observada en estos patotipos. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Igual que con tus compañeras de ponencia, darte la enhorabuena. Gracias por participar, pero sobre todo enhorabuena por un trabajo tan bien diseñado, tan riguroso y con tantas técnicas y tecnologías de última generación, tercera generación, que nosotros ni siquiera todavía hemos empleado por aquí. Así que es verdad que cronológicamente el trabajo más antiguo sería el de Hanna, que además no llegamos a hacer ni siquiera el subtipado. Con Marta sí hicimos un buen trabajo molecular, pero nos quedamos en Sanger. Entonces está muy bien que nos cuentes también que pues en lo que es la detección, yo creo, y el análisis molecular de blasto ya está muy, muy avanzado y se continuará avanzando, por supuesto, pero que llegamos hasta, pues eso, el Oxford Nanopore y te lo agradecemos mucho, además también, pues que nos hayas introducido también la comparativa con la coli. Muy bien, te lo agradezco muchísimo y te doy la enhorabuena, de verdad, por un trabajo tan bien hecho. Vamos a dar paso Muchas gracias. al turno de preguntas, porque tenemos unas cuantas preguntas por aquí. Antes de dar paso, porque lo habéis hecho genial, nos quedan unos 10 minutos de preguntas. Voy a compartir con el auditorio el enlace para la solicitud del diploma, ¿vale? Para que antes de que abandonéis, si queréis, pues podéis ir ya solicitando el diploma como asistentes al parawebinar. Y vale, tenemos preguntas un poco para todos, pues vamos a ir en orden también. El orden en el que se han ido generando las preguntas, pues es el de las presentaciones. Entonces, tengo una pregunta para Marta. Marta, no sé Sí, si estás por ahí, no, estoy ahí. no te veo.
Ahora te Sí. veo, ¿vale? La pregunta es que ¿cuál es la clínica extraintestinal más frecuente en tu estudio? Vale, pues analizamos cuatro síntomas sistémicos: fiebre, prurito generalizado, pérdida de peso y abstenio. Y lo que más observamos fue pérdida de peso seguido de prurito generalizado. Esas dos, Ya, las yo que creo más que igual tuvimos está llamando la conversación. atención porque lo tenemos más cerca siempre, la clínica intestinal, el síndrome de Mm, intestino irritable, que es verdad que sí que de todo esto se ha publicado bastante, pero la clínica extraintestinal no siempre la tenemos tan en cuenta o no se describe tanto, no se cita tanto. A mí me suenan también urticarias. sí, Urticarias, yo he sí, tenido el compañeros y prurito compañeras con generalizado. blastocistis que tenían Mm. urticarias de vez en cuando. A veces hemos pensado si estaría relacionado con un aumento de carga en un momento dado. Y la eosinofilia, Marta, que también la tenías en el estudio, ¿se puede Sí, relacionar? no o sea, sí que había pacientes con eosinofilia, pero no se relacionó la eosinofilia con, o sea, no hubo muchos pacientes, tampoco se relacionó con ningún subtipo de la eosinofilia. Sí que es verdad que la eosinofilia como que está más relacionada con el mintos y más que con protozoos y, bueno, con estraminopiles en el caso de Ujú. blastocitis, que no suele dar elevación y algunos pacientes la tenían, pero no se asoció con ningún Vale. Y la subtipo otra ni nada. pregunta para ti, Marta, que creo que es la última, dice, Mm. entiendo que cuando se habla de pacientes sintomáticos se han descartado otros patógenos o causas de patología, ¿verdad? Pues no en todos los pacientes, en algunos sí, pero debido a esta falta de uniformidad, pues este factor, este dato no está en el estudio, porque realmente fue un estudio observacional en el que se realizó estudio parasitológico porque se solicitaba en el Hospital AC para esos pacientes estudio parasitológico. Entonces, en algunos pacientes sí que por clínica y epidemiología sí que iba asociado pues a otras pruebas, por ejemplo, a cultivos bacteriológicos, coprocultivos, pero en otros pacientes sí que el diagnóstico quizá iba más dirigido, pues, por ejemplo, se me ocurren pacientes que hubiesen recibido un tratamiento empírico bacteriano, no responden y siguen con diarrea crónica, pues a lo mejor en ese paciente solamente se pide un estudio parasitológico. Entonces, como no en todos los pacientes se realizó este descarte de otros patógenos, no está incluido en el estudio este factor, porque en algunos sí se realizó, pero en otros no. Muchas gracias. Se pueden ir generando más preguntas, pero de momento voy leyendo las que tenemos aquí. David le pregunta a Hanna, ¿recuerdas qué valores de CT tenías en tu PCR en tiempo real para Blasto? ¿Tendían a ser elevados? Bueno, eso te voy a contestar yo, David, si me permites. Me ha pedido Hanna, por favor, que te conteste, porque en un momentito he revisado los datos y sí. Sí, solo he revisado y he hecho como un porcentaje pequeñito. La mayoría estaban la gran mayoría, el 80% de 35 hacia arriba. Solo hubo un 20% que daban menores de 32, ¿vale? Por si te interesa ese dato. Y luego lo que he podido ver, para sorpresa mía, porque no recordaba, es que llegamos incluso a subtipar alguno, y de estos que están tan bajitos, de 26, 29, nos salía ST4 y ST6, que no sé, ese resultado se nos ha quedado ahí en el limbo de los resultados perdidos. Pero bueno, si te parece interesante, te puedo hacer un resumen, ¿vale? De lo que ha salido. Y ahora sí, para Hanna, ¿crees que la inclusión de un grupo control, individuos no obesos, hubiese contribuido a dar más robustez a tus datos? Pues sí, por supuesto. De hecho, inicialmente estaba concebido tener un grupo control. El problema es que, claro, la financiación que teníamos era limitada y sobre todo para el tema del análisis de metagenómico. Entonces tuvimos que priorizar y decidimos priorizar, incluir más tamaño muestral para llegar a diferencias estadísticamente significativas en las comparaciones, y dejamos para otra ocasión el hacer un grupo control, porque también no sabíamos muy bien de qué manera reclutarlos, si coger delgados sanos o delgados inflamados, y no sabíamos muy bien. Y luego la otra pregunta de David sobre los antibióticos, sí, por uno de los criterios de exclusión, a todos los pacientes que se analizó la microbiota, las 6 semanas previas no habían llevado ningún antibiótico oral ni intravenoso. Era un criterio de exclusión que yo les preguntaba en el momento de la recogida de la muestra fecal. Y si era así, pues se demoraba la recogida para precisamente no interferir con la composición.
Vale, yo un apunte más es que lo del control, el grupo control llegamos incluso al final a descartarlo porque ya había evidencia de que la microbio había podía haber directamente de base una diferencia en la composición microbiana entre el obeso y el no obeso. Entonces nos pareció que al final no sabíamos si iba a meter más ruido o iba a aportar. Y como dice Hanna, tuvimos que priorizar y decidimos trabajar con el grupo solo de obesos. Muchas gracias, Hanna. Has enlazado preguntas. Te queda otra que es, Queda un ¿vuestros resultados han tenido alguna repercusión en la práctica clínica del servicio de endocrino? ¿Ha servido para algo esto? Vale, pues sí, porque anteriormente la positividad a blastocistis habitualmente siempre iba acompañada de tratamiento, porque solía ser pacientes que además se les hacía el estudio por clínica. En este caso, pues la indicación de tratarlo venía condicionada a la existencia de clínica, que solía no haberla, y a la evolución después de esa clínica mediante medidas dietéticas, de modificación de la dieta y demás. Entonces, ya no se trata a todo el mundo que tiene una positividad a blastocistis porque ya no se considera por sí mismo patogénico, sino hay más factores que lo justifiquen. Muy bien. Y te pregunta María José Irisarri, que también la conocemos, te dice qué variables nutricionales analizasteis, si puedes así, si recuerdas así a bote pronto, Sí, pues parámetros. un poco la idea era, como íbamos a analizar protozoos intestinales de colonización, tanto colon como intestino proximal, pues un poco fundamentalmente la absorción de micro y macronutrientes. Entonces se analizó todo el perfil de hierro, calcio, fósforo, magnesio, vitamina A, D, E, de B12 y fólico, proteínas totales, albúmina, zinc, cobre, no sé si alguna más. Todas estas y ninguna de ellas, salvo una tendencia no significativa a niveles más bajos de vitamina A plasmáticos en las personas que tenían positividad a Giardia intestinalis, el resto de parámetros no hubo diferencias, es decir, no había mala absorción condicionada por el parásito, por así decir. Hablando de gente de obesos que comen mucho en teoría. Y la otra pregunta que también estaba era lo de la calprotectina. Pues no determinamos la calprotectina, quizá porque no había ningún digestólogo en el equipo y no lo pensamos. Yo, siendo endocrinóloga, pues no es una molécula que pida, una proteína que pida habitualmente, con lo cual no se me ocurrió valorarlo. Tampoco sabía interpretar el resultado. Las clínicas digestivas tampoco no eran muy No, frecuentes. no, no. Eso, de hecho, era un criterio de exclusión. De hecho, el tener una enfermedad inflamatoria intestinal crónica o alguna cirugía gastrointestinal era un criterio de exclusión en el estudio. Muy bien, pues muchas gracias, Hanna. Vamos con Carolina. Carolina, Ah, para futuros estudios clínicos, ¿recomiendas secuenciar con Illumina o con un Sanger sería necesario? Te pregunto yo, o dependiendo del estudio y del presupuesto, ¿es necesario profundizar tanto en las variantes, en tu opinión? Claro, a ver, lo primero es que quería pues como reconocer que este fue un trabajo colaborativo en el que participaron diferentes instituciones, ¿cierto? Entonces aquí estuvo el Instituto de Salud Carlos III, pero también contamos con la colaboración de el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde la doctora Mónica Santín, que ella fue pues la que también nos colaboró con toda esta parte de secuenciación de tercera y de segunda y tercera generación. Entonces, para responder, sí, específicamente la pregunta de que si se podría utilizar solamente Sanger o no, pues depende un poco de lo que queramos buscar, ¿cierto? En nuestro caso, por ejemplo, en Colombia es muy frecuente las coinfecciones entre los diferentes subtipos en una misma muestra de un paciente. Entonces, Sanger tiene unas limitaciones a ese respecto y, por ejemplo, no permite discriminar cuando tengo dos o más subtipos distintos en una misma muestra. En cambio, el NGS sí me permite hacer esa discriminación. Entonces, depende de lo que queramos. Para este tesis en concreto, donde queríamos ir a ese nivel de especie, de variante, incluso intrasubtipo, pues requeríamos del NGS. En otros casos, si solamente es como para detección, pues simplemente con la confirmación Sanger sería suficiente. Muchas gracias. Tienes una más, Carol. Te dice
La NGS se podría hacer también con plataformas de menor profundidad. Me refiero a secuencia de hebra única como la secuenciación mediante nanoporos. Creo que va relacionada, pero Sí, 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 se podría utilizar sin ningún problema. En nuestro caso concreto, pues utilizamos en concreto, por ejemplo, la de tercera generación fue porque teníamos esa inquietud de si teníamos un nuevo subtipo dentro del estudio, un subtipo que no había sido descrito antes, y para su confirmación requeríamos la secuencia nucleotídica completa del gen de la subunidad pequeña del RNA ribosomal. Entonces, en ese caso en concreto se utilizó para la identificación y validación de subtipo 41, la tecnología de Oxford Nanopore. muy bien. Pues estupendas como vuestras presentaciones. Y la última pregunta es para Marta. Marta, vuelve a ti. No sé si estás todavía por ahí. Estoy. Te dice, sí, te dice, es Pablo, que también lo conocemos. Por cierto, María José, si necesitas asesoramiento con esto, te pongo en contacto con Hanna, ¿vale? En los estudios de epidemiología ambiental que has citado, Marta, de las aguas, los subtipos que detectaron son los que vosotros esperabais en muestras ambientales. Pues a mí, Se la consi- verdad que a mí me llamó, ay, No, perdón. no, perdón, es que había otra. ¿Consideras que hay subtipos específicos de transmisión foodborne, waterborne? Pues yo iba a decir que a mí me llamó muchísimo la atención porque, claro, cuando estuve buscando posibles fuentes de justo estos subtipos que son bastante esporádicos, digamos, en humanos, como el ST8, yo encontré que sí que había en agua de Valencia, me llamó mucho la atención porque, no, a ver, no sé mucho de ambiental tampoco estoy muy puesta en el tema, pero esperaba que se aislaran los subtipos más frecuentes en humanos, ST1, 2, 3 y viendo otros artículos, pues sí que en otros países y en otras localizaciones también se han aislado subtipos zoonóticos de ST6, ST8, pero lo más común son los subtipos más prevalentes, del ST1 al 4. Entonces, es curioso que justo en Valencia, no sé en otras localizaciones de España, no tengo esa información si también ocurre, pero que justo en Valencia que estos subtipos aparecen, que se aíslen en el agua, es bastante curioso, la verdad. Pues ahora creo que sí. De verdad, gracias también a todos los participantes, no sé cómo decirlo, que nos habéis estado siguiendo y habéis estado ahí hasta el último momento. Gracias por vuestras preguntas, por vuestro interés. Sabéis que seguimos en contacto, que sabéis cómo localizarnos y bueno, y gracias a las tres ponentes, espero que nunca dejéis de investigar, a pesar de vuestras carreras profesionales, por otro lado. Y bueno, por si os habéis quedado con ganas, os dejo en el chat una propuesta de los últimos artículos así de revisión sobre este tema del rol protector patogénico y actualización, que creo que os pueden servir para complementar lo que nos han aportado nuestras ponentes. Gracias a todas y a todos por estar ahí y seguimos. Lo ideal sería eso, que esto no parara y que siguiéramos, cada uno en su rol y cada uno en su parte de los multicéntricos, pero todos adelante. Venga, pues nos vemos. Chao. Gracias por estar. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Os comparto los artículos. Adiós. Hasta luego. José, muchas gracias. Yo creo que ya lo tenemos, ¿no? El silencio se ha hecho al final. Esto está, los enlaces los añado porque este vídeo se codifica ahora y mañana por la mañana estará en la web. Entonces, si me pasas los enlaces que quieres en un correo electrónico, yo los dejo subidos arriba. ¿Parece? ¿Me lo puedes repetir? Que lo tenía, no sé por qué Me no te pasas los escucho bien. enlaces. Si me pasas la bibliografía que quieres poner al correo Sí, electrónico, yo lo añado este vídeo lo voy a subir ahora arriba. Mañana estará en la perfecto. web. Entonces, si me pasas los artículos, los añado como bibliografía Sí, recomendada. Ya está. esto que he colgado aquí, ¿verdad? Vale, Eso pues es. te lo, Lo lo mando copias y lo enseguida, sí. dejamos puesto. Muy bien, muy ¿Vale? bien. Nada, Gracias de verdad por el apoyo. hasta Hasta luego. luego. Chao, buenas tardes.